Y aquí seguimos en su fórmula antinovelas, analizamos la contaminación del río Yuna, un problema colectivo, un problema que nos afecta a todos y que cuanto antes tenemos que asumir la responsabilidad de solucionar. Contamos con Carmen Danae, artista, obviamente ambientalista y activista, Rebeca García Camps, bióloga marina, y Cao Batista de SOS Ambiente RD, expertos y gente muy comprometida, apasionada con el tema. Hablábamos entonces, la contaminación del Yuna viene, Cao estaba diciendo, y luego quiero que Rebeca nos complete, pero tú decías que viene, esa contaminación se origina en Valle Nuevo. Sí, ni bien sale del área protegida, que es donde nace un lugar hermosísimo en Loma La Chorreosa. El río Yuna atraviesa el Valle de Bonao. Desde ahí, con todos los afluentes que lo nutren, lamentablemente está recibiendo contaminación por agricultura, contaminación principalmente por asentamientos humanos, y todo eso entonces se va aumentando a medida que va atravesando las provincias de Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná. Con el mismo comportamiento en cada una de esas provincias. O sea, que hay una exactamente el mismo también digamos, de la industria agropecuaria, agroindustrial, digamos. Así es. Rebeca, desde el punto de vista tuyo como bióloga marina, toda esta contaminación que va todo lo largo del Yuna está comprometiendo seriamente la disponibilidad de todo el ecosistema del río, o sea, peces, demás crustáceos, todo se está viendo comprometido. Cuéntanos. Claro, mira, te voy a decir una frase que me decía mi profesor. Uno puede arreglar un arrecife sin tocar el mar. Tú lo puedes arreglar desde el río. Si toda esa agua que viene desde el río viene con todo eso químico, viene llena de sedimento por la deforestación, que no hay árboles, raíces que agarren el sedimento, tú tienes también canales de riego que te llevan el agua para otro lado, o sea que tú interrumpes el flujo de los animales que necesitan esa agua dulce y salada para cumplir su ciclo de vida. Tú estás afectando todo el ecosistema en río abajo, pero también río arriba. Esos peces que necesitan agua limpia para sobrevivir no van a poder sobrevivir. Y todo eso químico lo que hacen es que producen muchos nutrientes, igual que las aguas negras. Entonces, las algas crecen mucho, también disminuye la visibilidad en el agua se vuelve más opaca y los otros animales que necesitan luz solar no pueden hacer su fotosíntesis. Esas algas se mueren más rápido, causando lugares que tienen cero oxígeno, que se han visto como en el Golfo de México, que hay un lugar así de cero oxígeno. Entonces nosotros estamos en el lugar de que no tenemos zonas que sepamos de cero oxígeno, que podemos tratar de mitigar ahora para que no llegue a ese nivel. A ese mal mayor, claro. Exacto. Carmen, tú señalabas la semana pasada lo que te decían los pescadores del área sobre el tema de que las pescas, que no están pudiendo pescar, que no están pudiendo sacar las langostas, los camarones y todo lo que usualmente tenían acceso. Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido ese impacto? ¿Qué dicen ellos? Es muy fuerte lo que están pasando. Ellos me han contado que en los últimos 30, 40 años la cantidad de pesca, o sea, la cantidad de pescados que han podido sacar y que están sustentando sus vidas es menos del 20% de lo que era antes. Entonces, si seguimos así, no va a haber nada. Y por eso están utilizando las famosas licuadoras o las redes de arrastre, que también es otro problema gravísimo para la bahía de Samaná, ya que destruyen todo el fondo marino y como tienen que llegar a ese punto, porque como ya no hay peces, no hay camarones, están todos muriendo por el tema de los pesticidas y de la contaminación de plástico, tienen que utilizar esas redes de arrastre y eso empeora todo. Es un ciclo vicioso de un desastre absoluto que está sucediendo enfrente de nuestros ojos y realmente debemos de detener. Que tiene ya muchos años, o sea, ya estamos viendo un problema acumulado en el tiempo sin respuesta. Vamos a empezar entonces a pensar en respuestas. Carmen, tú hablabas de una alianza público-privada, digámosle así, pero entremos en capítulos específicos, o sea, ya estamos viendo que hay muchos jugadores envueltos en la contaminación, desde Valle Nuevo, como bien señalaba acá, todas esas comunidades que utilizan el río como desagüe, en adición obviamente el tema de los pesticidas y agroquímicos, lo que fuera, o sea, tenemos varios jugadores que digamos están originando el problema. Entonces, ¿cuáles serían los mecanismos para crear esas conciencias y cambiar esas conductas? Arranquemos con Cao, seguimos con Rebeca y cerramos con Carmen. Bien, vamos a ver, Cao, ¿qué opinas tú sobre eso? Miren, en este punto yo tengo un pensar, quizás es la posición más radical que
que se pueda asumir, pero yo estoy convencido porque durante tantos años de estudios, de charlas, de conversar con la gente, me convencí de eso. A mi modo de ver, aquí tenemos que fortalecer una ley que recientemente se acaba de aprobar de manejo de residuos sólidos, que contenga una prohibición principalmente de los plásticos de un solo uso. Yo estoy 100% convencido de que sería la única solución viable. Mira, fíjate que Chile, que debemos mencionarlo recientemente, bueno, ayer nos enteramos de la noticia de que ya en Chile por ley se prohibieron por completo todas las fundas plásticas y yo creo que es plástico de un solo uso en general. Están informados ustedes, me imagino, mejor que yo de eso. Es correcto. Aquí deberíamos hacerlo también de manera gradual, porque evidentemente hay que ver el impacto que eso tiene con las actividades industriales e ir buscando incentivos tanto a las empresas, al sector industrial, como a los ciudadanos para que hagan la transición hacia elementos biodegradables que ya existen y que están diseminados por todo el mundo. Y entonces, al mismo tiempo, establecer una campaña de educación masiva que venga del propio gobierno. También se acaba de aprobar. En todas esas provincias que tú mencionabas, o sea, en todo eso. Exacto. En el caso del Yuna, pero en este caso es el país completo que tenemos que hacerlo, porque la misma situación, bueno, Carmen y Rebeca, que también han dado el resto del país, es un problema de todo el país. Es un problema mundial, pero tenemos que enfocarnos en nuestro país. Y recientemente también se acaba de aprobar la ley de educación ambiental, que teníamos añales pidiéndola, y podría darnos un poquito de ayuda para empezar a cambiar esa ignorancia colectiva por un poco de conciencia, de entender cuál es el impacto que tiene, a grosso modo, el hecho de usted tratar de acomodar acomodar su estilo de vida a la modernidad, a que voy a fregar menos, a que esto, que aquello. Sin embargo, ¿cuáles son las consecuencias que eso tiene con el paso del tiempo? Yo creo perfectamente en que tiene que venir de ahí prohibición de manera gradual, en un tiempo prudente, y mucha conciencia, mucha educación. Que ahí hay recursos, se tiene que meter recursos en educación. Rebeca, ¿cuál es tu posición? Yo entiendo que eso es muy importante y algo similar a lo que tú estabas diciendo es de que nosotros nos tenemos que adaptar al sitio de donde estamos, al ecosistema donde estamos. Si yo estoy en el sur, pues entonces en el sur yo no voy a poner grama porque eso consume más agua y me quita agua del río. Cosas así, adaptar el ecosistema. La educación es sumamente importante. Por igual también las plantas de tratamiento de agua negra. Aquí creo que casi debe no ser hay penalizado, ¿cierto, Rebeca? O sea, ese tipo de procesos, digamos, debe ser penalizado por ley. Sí. El de botar basura, el de tratamiento de agua negra hay que ver, porque si yo veo una comunidad pobre que no tiene los recursos, entonces ahí hay que darle un incentivo de que ellos puedan tratar de mejorar esa situación. Pero por solo de las aguas negras, que hay ejemplos como en la bahía de Tampa, ellos pudieron incrementar las praderas marinas, que son súper importantes, al nivel que lo tenían en 1950. O sea, solamente con el tratamiento de agua negra y reducir los nitratos y fosfatos que entran al mar por el río, ya el agua se mejora y la vida retorna al lugar. Carmen, ¿hay intereses económicos detrás de decisiones como estas? Bueno, acá mencionaba la industria del plástico y es la pura verdad que hay mucha economía que se sustenta en el plástico, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. ¿Cómo podemos crear conciencia para esos emporios económicos empezar a transformar su criterio de productividad? Porque obviamente tenemos que partir del origen del problema. ¿Cómo lo ves tú? Pues tienen que buscar soluciones y alternativas para sus productos de materiales plásticos que no sean de un solo uso. Ellos pueden seguir haciendo cosas de plástico porque muchas cosas están hechas de plástico, pero no tienen que hacer cosas de plástico que sean de un solo uso. Hablamos de vasos plásticos, platos plásticos, fundas del supermercado, por decir algo, ¿cierto? Exactamente, el foam, todo eso. Ellos tienen que ponerse a hacer cosas que sean reusables, cosas que no sean para tirar a la basura inmediatamente después de utilizarlo una vez. Y bueno, tienen que hacer una transición a una manera más sostenible y más
correcta para el momento en el que estamos viviendo ahora Sin colectivo. embargo, ahí tenemos la situación de una demanda, o sea, de una cultura de uso de plástico de un solo uso, valga la redundancia, muy, muy, muy bien instaurada porque es cómodo, porque es más fácil y porque nada, porque estamos acostumbrados, digamos, hay muy poca conciencia sobre el tema a nivel masivo. Entonces, ¿sería una campaña de concientización la respuesta? Pregunto, vamos a seguir con Cao. ¿Lo ves como una campaña que la gente pueda realmente entender que el plástico es veneno, digamos, para el medio ambiente? Sí, sí, definitivamente, y lo digo por la siguiente razón también. En un momento en que ojalá como país adoptemos una prohibición de los plásticos desechables y cambiemos por biodegradables, porque la gente necesita disponer de la compra de ciertos artículos de primera necesidad que van a venir, que tienen que venir en elementos o de reuso, o en este caso poderlo sustituir por biodegradables. Que son También, más por ejemplo, costosos, pero que no hacen daño al ambiente, que son más costosos en el momento de la compra, pero que a largo plazo resultan muchísimo más económicos porque no hacen daño al medio ambiente. y son costosos ahora porque su producción es mínima, pero cuando establecemos procesos de economía a mayor escala, el precio cae, y cuando aumenta la oferta y la demanda, el precio cae enormemente. El problema es que ahora mismo, como lo que está de manera masiva son los plásticos desechables, ese es el que tiene el precio bajo. Entonces, tenemos que tratar el gobierno, junto con el sector empresarial, de buscar alternativas, incentivos, créditos, apoyos, para que poco a poco vayamos cambiando la materia prima de operatividad de esas empresas, que no sea en base a polímeros sintéticos, sino en base a elementos biodegradables, y se puede hacer en un tiempo prudente. Ya hay otros países que lo han hecho, no estamos inventando la pólvora. Mira, Chile. Es algo que ya está funcionando en muchos otros países y que ha venido por una prohibición por ley. Pero ¿por qué también soy enfático con el tema de la educación? Porque si mañana ponemos en la gente un material biodegradable y no tiene la conciencia, va a decir, bueno, como esto es biodegradable, ahora lo voy a tirar por gusto porque la naturaleza va a degradar. No, tenemos que ser mucho más conscientes, disponerlos de manera adecuada. ¿Para qué? Para que ese elemento biodegradable que se pueda convertir en un tipo de biomasa o en un tipo de material para reusarse, convertido en abono, lo que sea, sea llevado a los lugares adecuados y se pueda utilizar de manera provechosa en favor de la naturaleza y en favor también del desarrollo humano. Por eso soy enfático. Todo me señala Cao conciencia. Carmen, tú en Parley, cuando estuviste liderando la operación aquí, nos comentabas de justamente esta iniciativa que busca anular o abolir, digamos, la producción de plásticos de un solo uso a nivel mundial. Y ustedes hablaban también de esas islas enormes de plástico que tenemos en los océanos, que ha sido un dolor de cabeza mundial y que es verdaderamente quizás el ejemplo más contundente de lo que nos está pasando y lo mal que lo estamos haciendo. ¿Cómo ves tú la viabilidad en un país como el de nosotros poder crear un esquema donde el plástico de un solo uso no se produzca o no se use? Será un proceso, pero es un proceso que debemos de empezar ya. Es un proceso que no deberíamos de estar esperando 5 años, como dice la nueva ley. Yo, de hecho, todavía tengo copia de la ley de residuos sólidos de cuando yo estuve en República Dominicana en el 2018, que todavía hay prohibición del foam en el primer año y eso ha desaparecido, así que obviamente a alguien le han pagado para que quiten eso de ahí. Y no es posible que para que ganen algunos pocos estén destruyendo el futuro de todos nosotros y de toda la gente que está viviendo en el país, que no tiene acceso a recursos y que están viviendo de la pesca. Me parece algo muy injusto. Y otro tema muy importante que sería muy bueno que empecemos a hablar sobre esto y que se lo pidamos al nuevo gobierno, es algo que mencionó Rebeca, es que no hay acceso a la información. Entonces, tenemos que pedirle al nuevo gobierno que por favor se ratifique el acuerdo regional sobre el acceso a la información y la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, que se llama el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo que ya firmó el gobierno en el 2018, pero todavía no ha ratificado. Y esto es un acuerdo clave para que nosotros como ciudadanos podamos tener acceso a información, para que podamos tener acceso a la justicia y para que el gobierno realmente se haga cargo y nos mantenga involucrados en temas que tengan que ver con medio ambiente.
Claro que sí. Bueno, el tiempo se nos ha ido. La pura verdad que me he quedado bien preocupada y al mismo tiempo interesada. Creo que necesitamos crear conciencia a través de información, obviamente mover voluntades y conciencias a nivel alto, a nivel del poderío, digamos, de los intereses económicos, pero sobre todo ayudar a la gente más vulnerable a poder manejarse en ambientes limpios, porque incluso ese hacinamiento, esa dificultad que ellos están viviendo, no solamente contamina los ríos, sino que no les permite vivir vidas dignas, que todo ser humano debe vivir. O sea, son tantos los problemas que traen esta capacidad que tenemos de crear conciencia sobre la madre tierra y la necesidad de protegerla, que la verdad es que cuanto antes tenemos que unirnos. Ojalá hagan un operativo bien importante en el Yuna para nosotros en Libre y en CDN cubrirlo, ya lo saben, y lo seguiremos haciendo. Yo creo que en esta unión y en esta expectativa de que juntos podemos, empezamos a sembrar ese roble que seguro florecerá prontamente, con rapidez, porque eso es lo que necesitamos. Así es que gracias a los tres y sigan en su batalla y aquí los apoyamos. Y gracias a la audiencia que siempre está tan interesada en estos temas también. Juntos siempre podemos. Así es que conciencia, por favor, a cuidarnos. Bye, bye. Gracias a todos. Buenas noches. Bye, bye.